Realizaremos un circuito con una fuente dependiente para poder determinar la corriente en la resistencia de un ohm. Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de circuitos con fuentes dependientes, donde esta fuente dependiente depende del voltaje que suceda en esta resistencia, podemos tener que realizar la ley de Ohm para determinar la resistencia de Norton o la resistencia de Thevenin, que esto es igual al voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Por lo tanto, hay que hacer el proceder tanto de Thevenin como de Norton. Por lo tanto, tenemos este circuito, abrimos el elemento donde se quiere reconocer la corriente, tenemos una sola malla donde la corriente en esa malla la determinamos con la fuente de tensión, la corriente que pasa por esa malla, donde nos da un valor de 4.28 la corriente I. Conociendo esta corriente I, ya podemos conocer la caída de tensión en la resistencia de 2 ohm con la caída de resistencia en la de 1 ohm. Por lo tanto, procederemos de esa manera y tenemos que la caída de tensión en la de 2 ohm, aplicamos la ley de Ohm, nos va a dar 8.57 y la caída de tensión en la de 1 ohm nos da 4.285. Como las dos están en serie, por lo tanto el voltaje AR entre las terminales de las dos resistencias en serie voy a obtener un valor de 12.856 volts. Por lo tanto, ya conozco el voltaje R. El voltaje de la fuente dependiente, que es el voltaje que tengo en la resistencia de 1 ohm, que ya lo calculamos por acá, que nos da 4.285 por 2. Tenemos un voltaje en la de 2B, la fuente dependiente, de 8.57. Conociendo esta diferencia potencial, con esta diferencia de potencial, repito, aquí no hay diferencia potencial porque el circuito está abierto y no hay corriente. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin será el voltaje entre las terminales AR y la de la fuente dependiente, y el voltaje de Thevenin nos va a dar un valor de 4.286 volts. Por lo tanto, ese voltaje que tenemos aquí lo vamos a tener presente en las características de esta resistencia, que tengo el voltaje de 4.20. Ahora, prosiguiendo para determinar la corriente de Norton, retiramos el elemento donde queremos conocer, en este caso la corriente, que es la resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, lo sustituimos por un conductor y ahí debemos determinar esa corriente de Norton, o corriente conocida también como corriente de cortocircuito. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la corriente de Norton y la malla 1 de la fuente de tensión. Establecemos la ley de Kirchhoff para la malla 1, donde quiera 2B es igual a 5, y el Norton y la corriente 1. Por lo tanto, sustituimos el valor de la dependencia de esa corriente, que es I1 menos I Norton menos I1. Por lo tanto, lo establecemos en esta ecuación y sustituimos y llegamos que el valor de la corriente 1 es igual a 3 veces la corriente de Norton. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la malla número 2 tenemos la fuente de tensión, que es igual a menos 3 veces la corriente de Norton, los elementos propios de la malla 7 y 1. Por lo tanto, la corriente de Norton en este proceder nos va a dar un valor de 1.666 amperes. Por lo tanto, ya conocimos y determinamos la corriente de Norton. Entonces nos vamos a la expresión de la corriente de Norton, en este caso, que también es igual a la resistencia. Resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Establecemos la ley de Ohm y nos tenemos que la ecuación es voltaje de Thevenin y corriente de Norton, y tenemos una resistencia de Norton igual a la de Thevenin de 2.572 ohm. Por lo tanto, ya establecemos la primera parte de la resolución de este circuito. Y ahora nos falta establecer el circuito equivalente sustituyendo esos valores en tal circuito. Entonces, en el circuito equivalente de Norton tendremos la fuente de cortocircuito o de Norton, que es igual a 1.66, que ya obtuvimos por acá. Por lo tanto, aplicamos las características de la regla del divisor de corriente, porque es un circuito paralelo. Por lo tanto, la corriente I1 nos va a dar un valor de 1.2 amperes, que ese sería el resultado de acuerdo al cálculo realizado.
Como todos los ejercicios que hemos realizado, hay que llegar a la conclusión y a la comprobación de los resultados. En este caso, pues tenemos el circuito en su estado original. Queremos conocer la corriente que ya obtuvimos nosotros aplicando el teorema de Norton, al igual que el de Thevenin. Determinamos un valor de la corriente en esa resistencia de 1.2 amperes. Por lo tanto, ahora vamos a llegar al circuito original, donde aplicamos mallas. Tenemos para la malla 1, tenemos la fuente dependiente de voltaje, sus características propias en la malla, y llegamos a que la corriente en esta malla número 1 va a ser igual a I2 igual a 4I1. Por lo tanto, lo podemos sustituir y llegar a sustituirlo en la ecuación de la malla 2, donde en la malla 2 tenemos que 30 es igual a las características propias de la malla y el elemento común a las dos mallas del circuito serie de la de 2 ohm con la de 1 ohm. Por lo tanto, nosotros tenemos que 30 es igual, sustituyendo el valor de la corriente I2 que tenemos por acá, va a ser una corriente determinada en la malla número 1 de 1.2 amperes, que era el valor que nosotros habíamos obtenido aplicando el teorema de Norton y Thevenin. Por lo tanto, aquí estamos comprobando que estamos dentro de la correcto. Ok, ahora, lógico, dejamos que el estudiante nos demuestre este valor de corriente aplicando el análisis de nodos para poder establecer aquí. Por lo tanto, estableceríamos un solo nodo poniendo el nodo de referencia y llegaríamos también a la comprobación de este resultado. Por lo tanto, se lo dejamos al estudiante para que haga también esta ejercitación y llegar al planteamiento en la solución de los problemas. Por lo tanto, aquí nosotros estamos terminando con las características del teorema de Norton y teorema de Thevenin. Estos dos teoremas nos van a servir, sobre todo el de Thevenin, para poder utilizar el teorema de la máxima transferencia de potencia, que lo veremos en el video que sigue.